Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de la relocalización industrial y sus efectos estratégicos tras el COVID-19, analizando fundamentalmente el sector aeronáutico como caso paradigmático. Para comenzar, diremos que el fenómeno de la relocalización industrial se inició ya varias décadas en el sector aeronáutico. Las diferentes estrategias de relocalización, tanto subcontratación, riesgo compartido, risk sharing partnership, etc., han estado tradicionalmente ligadas al lanzamiento de nuevos programas de avión. Como ejemplo tenemos el A380 de Airbus, el A350 más adelante, en Boeing tenemos el 787, etc. Si bien estas estrategias o modelos han ido variando de unos programas y fabricantes a otros, sin embargo, todos han estado tradicionalmente motivados por dos factores fundamentales. El primero, la búsqueda de costes más bajos, propios o de nuevos socios. Y el segundo, la necesidad de penetrar o ganar cuotas de mercado en nuevos mercados y nuevos países. Para ello, utilizando la cooperación industrial como herramienta coadyuvante para conseguir estos objetivos. Debido a todo ello, los grandes fabricantes de aviones y su red de suministradores en sus diferentes niveles, los Tier 1, Tier 2, Tier 2 Plus, incluso Tier 3, etc., han instalado capacidades industriales en terceros países como los BRICS, fundamentalmente China e India, y además han contratado paquetes industriales a socios industriales de otros países. Muy recientemente hemos visto cómo a partir del COVID-19 hemos pasado de una pandemia mundial a un shock sistémico de la economía, que en el caso del transporte aéreo ha representado la mayor de su historia, con una reducción del 80% de los ASKs en abril 2020. Los ASKs, para los que no están tan introducidos en el mundo aeronáutico, significa Available Seat Kilometers, que es como en aeronáutico se mide la oferta. Dicho de otro modo, 14.000 aviones parados en un total de 21.000 aviones que volaban en diciembre de 2019. Esto lo podemos ver en muchos aeropuertos todavía hoy por el mundo, donde hay grandes espacios de almacenamiento y terrenos que antiguamente estaban casi vacíos y hoy están llenos de aviones parados. La recuperación que esperamos, según las fuentes más optimistas, se espera en diciembre o a finales del año 2023, pero sin embargo esto es un tema muy controvertido y muy difícil de analizar con la incertidumbre que tenemos actualmente. Una de las consecuencias directas e inmediatas ha sido la bajada de la producción de aviones de los principales fabricantes de aviones, lo que nosotros llamamos OEMs o Original Equipment Manufacturers. Airbus anunció tras el colapso del tráfico aéreo en el año 2020 una reducción de la producción del 40% y el impacto en Boeing, que se añade a la crisis que ya Boeing tenía con el 737 MAX, una crisis muy profunda y más antigua, se espera que sea todavía mayor. Las consecuencias en las industrias nacionales de los países propietarios de los grandes fabricantes o OEMs, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España y algunos otros, y sobre todo el efecto que esto conlleve en el tejido industrial actualmente deslocalizado en muchos países, la cadena de suministros y las posibles estrategias industriales, pues esto va a ser fundamentalmente el punto de discusión que vamos a analizar hoy. A modo de introducción, o lo que yo llamo sobrevivir y sobrevolar en la época post-COVID-19, podemos decir que prácticamente la totalidad de autores, especialistas en la industria, analistas, consultores, etc., coinciden en que pocas son las diferencias que podemos encontrar en las prioridades de los grandes fabricantes de aviones y en sus proveedores, sobre todo los Tier 1 y los Tier 2. También hay un amplio consenso en reconocer una nueva tendencia que se está volviendo cada vez más importante, la sostenibilidad. Vamos a hablar de 5 tendencias que probablemente darán forma a la futura configuración de la cadena de suministros de la industria aeroespacial y, en consecuencia, a toda la industria, considerando la sostenibilidad tanto en el aspecto medioambiental, en el aspecto financiero, social y en el modelo de gobernanza, como un objetivo último cuya consecución está siendo comprometida actualmente. A la vista está y un motivo fundamental la crisis del COVID-19. También vamos a hacer recomendaciones sobre lo que las empresas pueden hacer para prepararse para la nueva normalidad
y los desafíos que se avecinan. Es decir, cambiar su estrategia y adaptar su modelo operativo, incluyendo los modelos de gobernanza y liderazgo. Muchas veces se dice que los británicos empiezan sus conferencias con un chiste, los alemanes con una definición y los españoles con una conclusión. Así que, para hacer honor a este dicho, y como yo soy español, podemos adelantar la conclusión a la que vamos a llegar. Es decir, que a pesar de lo dramático de la situación actual en las empresas aeroespaciales a nivel general, la crisis de esta pandemia COVID-19 podría ser aprovechada para emerger más fuertes de la era post-pandemia, al menos en la parte de organización, gestión industrial y cadena de suministros se refiere. En la actualidad podemos identificar 5 prioridades principales a considerar en el sector aeroespacial. La primera es la fabricación. Antes de estallar el COVID-19, la capacidad de las empresas a aumentar su producción, entregar a tiempo, en calidad, siempre ha sido uno de los desafíos más importantes de la industria aeroespacial. No solamente de la aeroespacial, pero de la aeroespacial también. El tráfico aéreo ha crecido de una manera muy importante y sostenida durante las últimas décadas y se ha multiplicado por 2 cada 15 años. Como podéis ver en la gráfica que tenemos, aquí se ve clarísimamente, esta gráfica viene del GMF, que es el Global Market Forecast de Airbus, que es actualmente posiblemente la mejor referencia que hay internacional para analizar el tráfico aéreo. Boeing también tiene su referencia y prácticamente son coincidentes. Según el GMF de Airbus, la media de crecimiento anual en cuanto al tráfico de pasajeros ha sido de un 4,4%. Este crecimiento es muy difícil de encontrar en otros sectores e industrias y podéis verlo en el gráfico como este crecimiento es muy sostenido. Esta dinámica de mercado y la imposibilidad de factores productivos de crecer a ese ritmo en la industria de muy alta especialización y en factores productivos de tecnología punta también, explica que la fabricación fue siempre la prioridad número 1 para las empresas del sector, desde los fabricantes principales, los OEMs, hasta los proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 2 Plus. La fabricación hasta ahora ha sido y seguirá siendo la prioridad número 1 después para todos los fabricantes antes y después del COVID-19. Sin embargo, el desafío ahora ha basculado entre la flexibilidad operativa y preservar la rentabilidad y el efectivo en caja a pesar de la reducción importante, muy considerable, de los niveles de producción, así como la agilidad para incrementar o reducir la producción según la demanda. Y todo esto, además, es un requisito fundamental para la supervivencia de la empresa, si queremos, de manera más acentuada que antes. Este punto es fundamental, puesto que la incertidumbre a la que se enfrenta la industria y el tiempo que será necesario para recuperar niveles productivos anteriores a la crisis, a día de hoy no lo podemos decir, es un tema incierto y ampliamente analizado, pero podemos decir que en un par de años esto nos lleva, de hecho, a hablar, para poner ejemplo de la recuperación, podemos ver la gráfica de Roland Berger, una consultora muy prestigiosa, y aquí podemos ver, pues bueno, que desde el comienzo del COVID y su punto más bajo en el año 2020, pues podemos ver diferentes escenarios en los cuales desde el más negativo hasta el más positivo, pues vemos la recuperación en el sistema. Sin embargo, en ninguno de los escenarios nos aproximamos a la baseline, al horizonte que teníamos antes del COVID. El segundo punto es la cadena de suministro. Hoy podemos decir que si la digitalización entró con una gran fuerza en la lista de prioridades estratégicas de las grandes empresas del sector, la gestión de la cadena de suministros ha reemplazado la transformación digital como la segunda prioridad a partir del brote del COVID-19. Esto no resulta tan sorprendente, ya que la cadena de suministros de la industria aeroespacial se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Por un lado, la caída de las tasas de producción forzada por la pandemia, que ha ejercido una presión considerable sobre la cadena de proveedores.
en particular a partir de los Tier 2 Plus, que son los más expuestos, y en adelante, y que han sufrido en casi una total falta de pedidos debido a la existencia de inventarios a consumir. Es más, incluso la fabricación de aviones, cuando se recupere, los proveedores podrían tardar aún mucho más tiempo en recuperarse, siempre y cuando sus clientes, que seguirán sometidos a una elevada presión financiera, puedan decidir transmitir esa presión a sus proveedores vía precios o empeoramiento de las condiciones contractuales. Esto es un gran tema a discutir en el futuro. A día de hoy, podemos decir que muchos proveedores con dificultades han recibido cierto o mucho apoyo de ciertos gobiernos, no de todos. Sin embargo, la gestión del flujo de caja a corto plazo, siendo muy importante para los OEMs y también para sus principales socios industriales, sin embargo, esta gestión del flujo de caja va a ser vital para la cadena de suministros, en particular para los Tier 2, 2 Plus y en adelante. Y por tanto, como resultado, los grandes fabricantes y los Tier 1 tendrán que poner en marcha medidas suficientes para apoyar a sus proveedores estratégicos y evitar futuras interrupciones y colapso de la cadena de suministros, más allá de las ayudas públicas existentes. Este punto lo vamos a desarrollar más adelante. El tercer punto es la estrategia de producto. A algunas empresas les ha ido mucho mejor que a otras en la crisis actual, y esto se debe a su posicionamiento en el mercado a través de su portafolio de productos y servicios que han desarrollado en las últimas décadas. Como es obvio, esto siempre ha sido así. El posicionamiento en el mercado siempre ha sido un factor fundamental y no tiene nada que ver con el COVID. Sin embargo, lo que realmente nos ha traído esta crisis ha sido penalizar de manera gravísima a los fabricantes de aviones de fuselaje ancho o de radio largo y servicios y productos asociados, ya que a día de hoy están soportando la peor parte de la crisis, con la mayor recesión que hemos conocido nunca. En circunstancias como la actual, es cuando se entiende en su plena dimensión la importancia de tener una cartera equilibrada y amplia en los diferentes niveles de portafolio o del mix de producto, frente a una estrategia enfocada a cubrir solo nichos de mercado, aunque solo sean nichos de alta rentabilidad y crecimiento. Esto es lo que se ha venido a llamar la paradoja del decatleta frente al velocista, y se entiende muy bien. El velocista puede ser excelente en ciertas áreas, pero solamente en esas áreas. El decatleta, sin embargo, cubre todo el espectro. También es cierto que el papel de los OEMs, o el papel que los OEMs quieren representar en el sector de la industria y sobre todo en la sostenibilidad, está ahora mismo por redefinir. Los líderes globales frente a los especialistas, mono o multinicho, y algunas opciones estratégicas que pueden orientar o ilustrar este posicionamiento son, por ejemplo, fabricar nuevos aviones frente a los trabajos de modernización y extensión de vida útil de otras plataformas de segunda mano o de otros fabricantes, fabricar productos civiles y militares a fabricar solamente productos civiles, aviones de largo radio a fabricar solamente aviones de corto radio regionales, negocios centrados en plataformas frente a desarrollo de nuevos modelos de servicios, etc. Las empresas que mejor han entendido la famosa paradoja de la dualidad y el ciclo, entendiendo que estas son características estructurales de la industria aeroespacial y están correlacionadas, es probable que se recupere más rápido. Solo este punto, en cuanto a la dualidad y el ciclo, merece una conferencia independiente para explicar cómo empresas que, debido al boom de mercado comercial, han abandonado la dualidad civil-militar o reducido mucho más de lo esperado o de lo esperable sus inversiones en el mundo militar. Estas empresas actualmente, cuando el ciclo del mercado civil está sufriendo muy por encima de lo asumible, están pasando graves dificultades. Este comentario, que no se entienda como una crítica, ya que el crecimiento del tráfico aéreo, civil, comercial, ha sido tan espectacular que es un fenómeno totalmente comprensible, sobre todo en las últimas décadas. Sin embargo, esto no debe dejar de ser un aviso para navegantes, puesto que se están viendo clarísimamente las carencias de trabajar solamente en una parte de la industria. Por poner un ejemplo, en esta industria aeroespacial o aeronáutica
no tenemos ingenieros o montadores aeronáuticos que son de productos civiles o de productos militares. Tenemos ingenieros o montadores que son de estructuras o son de sistemas que pueden perfectamente trabajar durante un periodo de su vida en un programa civil y posteriormente pasar a un programa militar. Esto no es una novedad, ha sido demostrado históricamente por las grandes empresas y actores del sector como Dassault, Eurocopter, CASA, Embraer, Boeing, cualquiera de ellos, de los grandes. Y en el futuro será muy interesante observar cómo la industria aeroespacial adapta sus estrategias de producto en la era post-COVID, sobre todo los grandes fabricantes, ya que esto va a configurar y va a marcar de manera muy importante la cadena de suministros y sus colaboraciones industriales, tanto a nivel local como a nivel global. El cuarto punto es la innovación. La innovación entendida como una prioridad necesaria para la supervivencia de las empresas, que además ahora es más importante que nunca. El sector aeroespacial siempre lo ha sido y lo sigue siendo muy intensivo en innovación y existe una importante capacidad ingenieril y de recursos materiales y humanos que son capaces de desarrollar grandes proyectos de I+D+I. Sin embargo, aquí encontramos una nueva paradoja que merece la pena mencionar. La necesidad de las empresas durante la pandemia de preservar todo lo posible su efectivo, su cash, para salvar su capacidad financiera y al mismo tiempo reducir los costes y gastos. Sin embargo, esta reducción de presupuestos de I+D+I y de programas de desarrollo de una manera muy importante, esta misma presión llevada al campo de los operadores y de las aerolíneas, por ejemplo, nos obliga al desarrollo de aviones mucho más eficientes que permiten mejorar los costes operativos de una manera muy importante. Esta es una gran paradoja. Reducimos los costes de I+D+I, pero al mismo tiempo la que se nos lleva a desarrollar productos mucho más innovadores y tecnológicos. Esto, para sobrevivir en el medio y largo plazo y a medida que la industria se recupera de la crisis, pues en un entorno regulatorio y social en el cual se están imponiendo unos modos de transporte mucho más verdes, más ecológicos, más limpios, nos lleva a replantearnos los siguientes pasos en la industria. Se está provocando una aceleración del cambio a largo plazo de la industria hacia tecnologías sostenibles como híbridas, eléctricas, aviones propulsados por hidrógeno, combustibles sostenibles de aviación, por poner algunos ejemplos, y esto también es válido para los fabricantes que van a necesitar bajar sus costes de desarrollo y producción, aumentar su eficiencia y flexibilidad para adaptarse a la nueva demanda del mercado. Y esto tendrán que hacerlo en base a unas tecnologías, lo que se llama Industria 4.0, incluso más, la fabricación digital y muchos de los adelantos industriales y tecnológicos que ya están en marcha o están por llegar. Claro, esto está muy bien, pero la gran pregunta es cómo se va a financiar en el actual entorno de escasez de efectivo todas estas tecnologías. La respuesta no es sencilla ni es única, pero de entrada podemos decir que las empresas necesitarán maximizar la financiación estatal disponible y, además, otras fuentes de inversión para compensar los recortes en los presupuestos de I+D+I y también las inversiones en CAPEX. Además, la reestructuración o desaparición de algunos negocios obsoletos ayudará a liberar fondos, a liberar dinero que a día de hoy se están aplicando en el sostenimiento de esas líneas de negocio y se podrán aplicar al desarrollo de la innovación. Por tanto, se mejorarán las perspectivas de futuro. En definitiva, como se puede ver, las nuevas necesidades de financiación, de mejora de procesos, eficiencia, sostenibilidad, van a provocar una transformación transversal de las empresas desde la fabricación hasta la estrategia de producto y de las áreas de negocio. El quinto punto es la transformación digital. Hasta la llegada del COVID-19, la digitalización había sido la segunda prioridad más importante de los últimos años. Muchos actores aeroespaciales se han esforzado en extraer grandes mejoras de eficiencia a través de la digitalización y ofrecer productos digitales aprovechando la gran cantidad de datos que existen, tecnologías que facilitan su gestión, almacenamiento, la gran nube, etc. Después del COVID-19, la prioridad en la digitalización se ha visto disminuida. Esto es un hecho. No porque la digitalización haya perdido importancia en absoluto, sino porque otras prioridades han irrumpido de manera muy importante y abrupta en el mercado.
Y esto hay que gestionarlo para garantizar la supervivencia de las empresas. Actualmente, el lanzamiento de nuevas actividades en el área de digitalización se ha limitado a pequeñas iniciativas, por ejemplo, limitar la salida de efectivo de caja, optimizar la liquidez, etc. Pero aún así, y a pesar del momento actual, existe una importante actividad relacionada con la digitalización y con servicios asociados. Como ejemplo de la contribución de la digitalización al mundo aeronáutico y al ecosistema aeronáutico, tenemos, por ejemplo, Skywise, es una aplicación de Airbus, y hay más aplicaciones similares también de otros fabricantes, que incluyen la experiencia única de los fabricantes de aviones y ofrecen servicios exclusivos y novedosos a las aerolíneas y sus proveedores. Por ejemplo, con el Skywise, el Digital Services, se aprovecha la experiencia del fabricante de Airbus como fabricante principal de aviones y con toda su experiencia durante muchas décadas por el mundo para abordar los puntos débiles comunes entre diferentes aerolíneas y apoyar sus operaciones, además de estar codiseñada con miembros de aerolíneas de la comunidad de Skywise. Apuntando a algunos parámetros claves de la aerolínea, como por ejemplo el Fit Performance, hay más, pero este es uno de ellos, y utilizando la experiencia de otros usuarios y la cantidad de datos e información existente, estas tecnologías dan un paso más en el análisis del estado de salud de los componentes del avión, lo que llamamos el Health Monitoring, de tal manera que se puede hacer un mantenimiento predictivo, preventivo y además análisis de flexibilidad. Siempre el objetivo es obtener la mejor estrategia de flota de tal manera que se puedan enviar las piezas antes, se pueda anticipar el mantenimiento y de esta manera no hay que esperar a que el avión aterrice y dé un fallo para poder responder, sino que se pueda anticipar o si el fallo se ha producido con tiempo suficiente, que se pueda mandar de manera automática la información a tierra y a los centros de mantenimiento para que se pueda adelantar ese mantenimiento y ganemos mucho tiempo, no tengamos los aviones parados. En la parte de cadena de suministros, se permite optimizar actividades industriales alineando la oferta con la demanda. Se pueden crear acciones y planes de acción flexibles, se pueden optimizar inventarios, se pueden evitar las urgencias y los imprevistos, se puede reducir no conformidades o defectos. En fin, hay una gran panoplia de actividades que se pueden hacer, que son todas importantes y que esas tecnologías pues, son de gran ayuda. En definitiva, la digitalización aporta herramientas que permiten cambiar el foco de una gestión industrial clásica a una orientada en torno a mantener aviones en todo momento en servicio o lo máximo posible de una manera eficiente y de una manera cada vez más automatizada. Con todo ello, se permite incluso al avión en vuelo comunicarse con las interfaces en tierra, adelantar las necesidades logísticas industriales y con eso mejorar la eficiencia del sistema. Por tanto, es probable que la relativa pérdida de prioridad de la digitalización durante la pandemia del COVID solo sea un movimiento a corto plazo, pero la digitalización que duda cabe que recuperará su importancia en el largo plazo. Nos vamos a enfocar ahora, a partir de este momento, en analizar los impactos y consecuencias de la crisis en la cadena de suministros de la industria aeroespacial, o dicho de otra manera, los retos en la gestión actual de la cadena de suministros en la industria aeroespacial. Como decíamos antes, el fenómeno de la relocalización industrial se inició hace ya muchas décadas en el sector aeronáutico. Ya en la década de los 70, algunos fabricantes delocalizaron parte de la producción de sus aviones a terceros países. Hay muchos ejemplos. A veces, por ser programas desarrollados a través de joint venture con esos países, con socios internacionales, y otras veces motivado por las exigencias de los países clientes de colaboraciones y de offsets industriales. Realmente hay muchos países que han exigido como requisito fundamental para comprar ciertos productos de estos aviones es que se fabricasen total o parcialmente en sus territorios. Y esto ha llevado a los grandes fabricantes a deslocalizar su fabricación. En España, por ejemplo, la antigua Casa Construcciones Aeronáuticas entabló negociaciones en el año 1973 con Indonesia que al final pues, se materializaron en un contrato de colaboración industrial para la fabricación y venta bajo licencia del avión de transporte civil y también militar C-212 por IPTN, la empresa indonesia de referencia, actualmente Indonesian Aerospace, IAE. Ya en los años 80, y tras el éxito de la colaboración del 212,
la empresa española CASA decidió dar un paso adelante y lanzó el desarrollo de un nuevo modelo, el CN235, en colaboración también con IPTN. La C es de CASA y la N es de Nurtanio, empresa española y empresa indonesia. Posteriormente, a raíz de su victoria en el contrato de 52 aviones para la Fuerza Aérea Turca, CASA también abrió una tercera línea de fabricación, en este caso parcial, y montaje en Turquía, ya que las cláusulas del contrato establecían que, salvo los 2 primeros aviones que se harían completamente en España, los otros 50 aviones deberían ser montados por TAI, la Turkish Aerospace Industries. En el ámbito europeo también podemos encontrar ejemplos destacables de deslocalización y de fabricación asociados al desarrollo de aviones de colaboración multinacional. Un caso, y posiblemente sea el más emblemático, es el del Eurofighter, o el Eurofighter Typhoon, como lo llamamos, que para el que no esté tan familiarizado, pues es un caza polivalente, bimotor, de gran maniobrabilidad, diseñado y construido por un consorcio de empresas europeas, el consorcio Eurofighter GmbH, que está en la zona de Múnich, las oficinas centrales. Este consorcio se creó en el año 1983. Está compuesto por las compañías DASE CASA o Airbus, por BAE System, parte de British Aerospace, por Alenia Espacio, que hoy se llama Leonardo. Y aquí, en este consorcio, cada país contribuye con su parte del trabajo, con su bolsa industrial, tanto en el desarrollo como en la fabricación de componentes. Además, cada país se ensambla sus propios aviones contando con una línea de ensamblaje final propia, lo que llamamos una FAL, una Final Assembly Line, de tal manera que existen diferentes Final Assembly Line por Europa. Este programa, que si bien industrialmente podría ser optimizado, que duda cabe, sin embargo no se puede considerar solamente como un programa de desarrollo de un avión, sino como un programa de desarrollo de las industrias nacionales de sus países. Y gracias a él se han desarrollado de manera muy fundamental, en el caso de España es evidente, hay empresas que a día de hoy existen y que tienen una importancia muy notoria en el mundo, en productos comerciales, en proyectos civiles, que empezaron gracias al Eurofighter o se desarrollaron fundamentalmente gracias a él. Por ejemplo, la empresa Indra, una referencia mundial, pues actualmente deberá tener un 10-15% en temas militares, pero en el Eurofighter, cuando nació, pues tenía un porcentaje rondando el 80 o superior dedicado a productos militares. La lógica ha sido seguir una estrategia de desarrollo industrial y de desarrollo de las cadenas de suministros locales. No obstante, como ya hemos adelantado antes, las mayores y más importantes estrategias de deslocalización a nivel global, subcontratación, riesgo compartido o Risk Sharing Partnership, han estado ligadas al lanzamiento de nuevos aviones comerciales. Un ejemplo es el A380 Airbus, el 350 o el Boeing 787 en Estados Unidos. A veces, aunque en un ámbito más reducido, también se ha dado el caso en aviones militares como el A400M, el avión de transporte europeo, que participan diferentes países y todos tienen participación no solo como clientes, sino también industrial. Estas estrategias o modelos han ido variando a lo largo de unos programas o de unos programas a otros y también dependiendo del fabricante. Sin embargo, todos han estado motivados fundamentalmente por 2 factores fundamentales. El primero, la búsqueda de costes más bajos, tanto propios o de nuevos socios, y el segundo, la necesidad de penetrar o ganar cuotas de mercado en nuevos mercados y países. Para ello, la cooperación industrial se ha utilizado como una herramienta coadyuvante para alcanzar esos objetivos, no solamente con el objetivo puramente industrial, sino también con el objetivo político de satisfacer a los países clientes. Debido a ello, los grandes fabricantes de aviones y también sus redes suministradores de todos los niveles, los Tier 1 hasta los Tier 2 y 2+, han instalado capacidades industriales en países como China, India, fundamentalmente, aunque también en otros BRICS, y han contratado paquetes industriales a los socios industriales de estos países. El modelo de negocio varía sustancialmente de unos países a otros, pero en todos ellos tienen como común la participación de las industrias locales o de industrias o socios y empresas locales. Añadir también a los retos clásicos y habituales y al fenómeno de la relocalización o el Risk Sharing Partnership de los últimos años, la resiliencia de la cadena de suministros forma parte de una reflexión mucho más profunda sobre la respuesta del COVID,
por parte de la industria aeronáutica. En particular, los grandes fabricantes de aviones, los OEMs, como una fuerza tractora. La onda de choque que se ha provocado por el COVID ha forzado a las empresas a tomar decisiones urgentes en la cadena de suministros, enfocadas en gran parte de ellas a garantizar dos aspectos fundamentales. El primero, la supervivencia en el corto plazo de los grandes fabricantes y sus proveedores críticos, y el segundo, la sostenibilidad en el medio y largo plazo de la cadena de suministros, a día de hoy forzada a redefinirse por la crisis actual. Estos aspectos en ningún modo son fáciles de alcanzar y requieren enormes esfuerzos, pero esto es en lo que ahora mismo está la industria, en analizar qué esfuerzos hacen falta para conseguir una industria y un tejido sostenible. Como han identificado diferentes autores y consultoras especialistas en la materia, para alcanzar estos objetivos, además de las medidas y planes industriales y de compras que se están utilizando o poniendo en marcha, es necesario ir adaptando los modelos de gobernanza y de liderazgo. Como ejemplo, para ilustrar este punto, podemos poner el modelo del Boston Consulting Group, que detallamos a continuación en una transparencia. Y aquí podemos ver clarísimamente los cuatro drivers y los objetivos principales que están correlacionados y que se pueden entender de manera aislada, pero cuando realmente se entienden bien es cuando los consideramos los cuatro juntos. Por eso ponemos esta transparencia. Es necesario tener una visión global de la situación y poner en marcha acciones que aseguren que todos estos objetivos, entendiendo que muchas de las medidas van dirigidas a solamente uno de ellos, pero que todos estos objetivos tienen un gran impacto en los demás. Podemos explicar algunos de ellos. Por ejemplo, el mantener la empresa alineada con los objetivos principales a la vez que se establecen planes de contingencia y nuevos objetivos operacionales urgentes en el corto plazo. Esto como medida imprescindible para contener gastos, proteger liquidez y, en definitiva, evitar la quiebra financiera que se produciría por la enorme reducción de las ventas e ingresos. Siendo esto muy importante para los grandes fabricantes, sin embargo, para los más pequeños, para subcontratistas, esto se convierte en algo vital. Su capacidad financiera exige que esto se lleve a un puerto y además exige del apoyo de los grandes. Por ejemplo, en forma de contratos. Sin estos contratos no se podría sobrevivir. Y además, pues, si no son único proveedor, si no son un single source, sino que hay double source, esto genera también unas tiranteces en la cadena de suministros. De ahí que la responsabilidad de los grandes fabricantes y también de sus socios de primer nivel, los Tier 1, de analizar y de establecer planes de ayuda y puntos que puedan ayudar a la cadena de suministros y esto como consecuencia nos lleva al punto 2. En el punto 2 de lo que estamos hablando es de garantizar la resiliencia de la industria aeroespacial y del ecosistema que la rodea a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Actualmente, y desde que comenzó la crisis, las prioridades de los grandes fabricantes no son la rentabilidad, no ha sido la rentabilidad, sino la supervivencia propia de la empresa, de sus clientes y de sus proveedores. Esto es un factor muy importante porque ha cambiado la forma de hacer negocios de manera fundamental. Desde que empezó el COVID, las grandes empresas, las pequeñas empresas, pero sobre todo las grandes que son las líderes, no están intentando hacer dinero, sino están intentando sobrevivir, no solamente ellas, sino que su cadena de suministro y sus clientes consigan sobrevivir. Por la parte de los clientes, también están haciendo un gran esfuerzo para ayudar a las aerolíneas en la gestión de entregas, de aviones grandes, aviones comerciales, la renegociación de contratos en muchas ocasiones para preservar la liquidez, y aunque sin duda esto no siempre es suficiente, y las ayudas públicas se han hecho necesarias en algunos casos, muy necesarias o imprescindibles, tanto, bueno, esto lo hemos visto claro en países y gobiernos en la Unión Europea, por ejemplo. Sin embargo, de la parte de los proveedores, el análisis es mucho más difícil y complejo. No estamos hablando solamente de vender o no vender, estamos hablando de analizar las empresas en sus diferentes eslabones de la cadena, establecer su importancia y criticidad, incluyendo el impacto en el caso de fallo de entregas, y analizar qué pasaría con el colapso operativo o quiebra financiera. Es decir, analizar a quién apoyar
y cómo apoyarles. Esto no implica necesariamente salvar a todos, por desgracia, porque es imposible en algunos casos de crisis salvar a todos y cada uno de los proveedores, sino garantizar que la cadena de suministros es capaz y será capaz de entregar lo que se le demande. De nuevo, esto nos lleva al siguiente punto, también asociado. El punto 3 es mejorar las capacidades de análisis y planificación, incrementando la agilidad, rapidez de respuesta, además de la flexibilidad ante la demanda. El punto anterior solo es posible desde un análisis profundo y transversal de la cadena de suministros, operativo y financiero. También implica trabajar con los proveedores en la planificación dinámica que permita adaptarse a las nuevas necesidades productivas, en una planificación dinámica, con picos y valles, al mismo tiempo que se garantice la supervivencia de la empresa. Este gran reto, por ejemplo, en la gestión de la estructura de costes y su redefinición, es una de las grandes mejoras introducidas como consecuencia de la crisis. En definitiva, se trataría de pasar de una gestión global, incluyendo la gestión de riesgos, por niveles. El nivel 1, una gestión descriptiva, qué sucede, recogida de datos, información a lo largo de la cadena de suministros. El nivel 2, la gestión predictiva, qué podría suceder, un análisis basado en la información recogida y dirigido a mejorar la eficiencia de la previsión de la demanda basada en datos y clientes de mercado. Y un nivel 3 en cuanto a gestión prescriptiva, qué debería suceder, como control y guía de las operaciones. El punto 4 consiste en establecer las operaciones garantizando los estándares de calidad y compliance a pesar de las nuevas medidas introducidas. Siendo este punto común en otras industrias, los estándares de calidad exigidos actualmente y cada vez más en la industria aeroespacial son tan elevados que cualquier medida tomada para alcanzar los objetivos anteriores tiene que ser analizada conjuntamente, tanto en el impacto en su calidad como en el propio proceso y producto. Por ello, considerado como un riesgo más a contemplar, analizar y mitigar, el cambio de un proveedor a otro o de un proceso productivo a otro en un entorno tan estresado y dinámico como el actual exigen de un sobreesfuerzo para garantizar la calidad. No solamente la calidad de productos, sino también la compliance, un aspecto fundamental a día de hoy, y en último término, fundamentalmente, la seguridad. Tras garantizar los objetivos antes mencionados, el siguiente paso sería redefinir la propia cadena de suministros, necesaria para que sobreviva el sector, la industria, y que, dirigida por los grandes fabricantes, los OEMs, tendrá que llevarse a cabo en los próximos años de manera extensiva para poder salvar todos los eslabones de la cadena. Hay actualmente un amplio debate sobre los parámetros de detalle que se consideran para llevar a cabo esta redefinición de una manera exitosa a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Hay actualmente un amplio debate sobre los parámetros y muchos de estos parámetros, si ya bien son clásicos y siguen siendo válidos, pero por ejemplo el make or buy, que es un concepto antiguo y que se desarrolló en los últimos 20 años, qué es lo que a una empresa le interesa fabricar o qué es lo que le interesa comprar, y que ha sufrido diferentes evoluciones en diferentes modelos de aviones. Lo hemos visto. Si analizamos los modelos antiguos, un 320 originalmente, cómo evolucionó el mundo en el 380, posteriormente en el 350, en el 787, etc., esto alcanza unas cotas de importancia fundamentales. Sin embargo, a día de hoy se están introduciendo nuevos parámetros, por ejemplo, algunos asociados con la irrupción de nuevos actores industriales como China. Esto es un factor que antiguamente no se consideraba y hoy en día se considera. Y también relacionados con los criterios de sostenibilidad ya mencionados antes. La redefinición de la cadena de suministros requiere un análisis detallado e independiente que excede el objetivo de esta conferencia, sin duda, y que podremos tratar más adelante en otra, pero desde luego esto exige una reflexión profunda, y lo que vamos a hacer ahora mismo pues es resaltar algunas de las tendencias futuras que van a jugar un rol muy importante en la redefinición de la cadena de suministros. Las tendencias en el largo plazo, bueno, pues vamos a mencionar algunas de ellas, igual que pasa con el análisis de prioridades de los grandes fabricantes, Tier 1 y Tier 2, también existe un amplio consenso en la práctica total de autores, especialistas de la industria, consultores, analistas,
en las tendencias a largo plazo de la redefinición de la cadena de suministros. Hay mucha bibliografía existente, pero sin embargo vamos a centrarnos en algunos de los puntos más significativos que tenemos en la actualidad. Uno de ellos es la aparición de los fabricantes chinos. Según estudios recientemente publicados, las empresas chinas captarán entre el 10 y el 33% del mercado del país en los próximos 10 años. El Global Market Forecast de Airbus, como referencia internacional bien conocida, sobre las previsiones de tráfico aéreo, estimó que antes del COVID-19 el mercado continental chino necesitaría unos 7.400 aviones en los próximos 20 años, el 80% de los cuales serían aviones de fuselaje estrecho. Esto equivale a unos 25 aviones por mes, asumiendo que el C919 de la empresa china COMAC entrará en servicio en el año 2024 y que en el futuro captará una parte importante del mercado chino. Parece que sí que hay sitio para un fabricante grande chino. Esta es la estrategia de China desde hace muchos años, con objeto de ser soberanos e independientes de los OEMs occidentales, fundamentalmente Airbus y Boeing, y además están desarrollando sus capacidades de fabricación y también de la cadena de suministros para lograrlo. Si bien es cierto que a día de hoy no lo han conseguido y el ritmo que inicialmente previeron pues no lo están alcanzando, puesto que se siguen enfrentando a grandes dificultades técnicas y de puesta a punto de sus tecnologías, que es un factor clave a día de hoy para conseguir la fiabilidad necesaria en las aerolíneas. Esto, sin embargo, parece que es una cuestión de tiempo, pero sí que podemos decir que, por ejemplo, el avión A320 de Airbus está considerado la referencia internacional de avión de más éxito de la historia en cuanto a su fiabilidad, pues está ofreciendo hoy un 99,8-99,9% de fiabilidad. Bueno, esto que hemos contado para el caso de A320 de Airbus, si nos vamos al caso de un avión de Boeing, el 737 MAX, a pesar de todos los problemas que ha tenido en los últimos años, pero sin embargo actualmente Boeing está comprometiendo lo que llamamos una dispatch reliability de aproximadamente el 99,4%. Y esto en el futuro, pues según dice Boeing, se aproximará a los niveles similares a los de estos 20. Con lo cual, aquí se ve clarísimamente una diferencia entre las tecnologías de Airbus y de Boeing occidentales y las tecnologías de los nuevos países como China, que todavía pues hay un gap que cubrir, aunque es posible y es creíble pensar que en el futuro se vaya cubriendo. Lógicamente, la madurez de un programa alcanzada a lo largo de su vida es fundamental para mejorar la disponibilidad de un modelo de avión y además cualquier mejora incremental va asociada a muchos años de ingeniería y esfuerzos continuos. Por lo tanto, el know-how, sobre todo el capital humano, fundamental en esta industria, que reside en la cabeza de los ingenieros y en la transmisión de este conocimiento de unos a otros, pues este know-how es fundamental para alcanzar estos estándares de calidad y no es nada fácil de conseguir ni tampoco de copiar por ingeniería inversa, fundamentalmente en áreas muy críticas como son los ensayos funcionales, donde reside una gran parte del valor añadido del mundo aeroespacial y sobre todo la complejidad de la industria. Esto se ha puesto muy claramente de manifiesto, decíamos antes, con el 919 de COMAC, pero también en aviones rusos, el Sukhoi, el Superjet 100, pues estamos viendo que prácticamente y sin prácticamente no es capaz de conseguir ventas fuera de Rusia. Y el motivo fundamental es este. No es el precio del avión, es su madurez como producto y su fiabilidad para estar en vuelo el tiempo que lo requieren los clientes comerciales del mundo. Otro punto es el desarrollo de las cadenas de suministro locales y la deslocalización frente a la relocalización. Este punto está muy de actualidad y tras muchos años en los cuales los fabricantes y los Tier 1 han deslocalizado buena parte de sus capacidades de producción a lo largo de toda su cadena de suministros en terceros países, China, India, el sudeste asiático, incluso el norte de África para la fabricación de componentes, etc., parece que la crisis del COVID va a hacer inevitable una relocalización futura de las cadenas de suministros globales a las cadenas de suministros locales y regionales. Este fenómeno ya ha comenzado. Hay muchos indicadores y tendencias regionales que apuntan a esto, como por ejemplo la geopolítica y la geoestrategia, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el uso de aranceles, la política de offset y cooperación industrial como contrapartida
para el acceso a ventas y mercado local. En el caso de China e India es evidente. La experiencia del COVID-19, que ha puesto de manifiesto las deficiencias de la globalización y los retos asociados, como por ejemplo los retos logísticos, la interrupción de la cadena de suministros globales, las dificultades que todos hemos encontrado para conseguir componentes de terceros países por temas de la pandemia, un cambio también en la forma de pensar del low cost al cost sustainability o el cost efficiency. Este es un cambio fundamental en cuanto a plantearse dónde colocar tus productos en función de las características del país que los va a fabricar, la necesidad de apoyar a las industrias locales y regionales. En el caso de Europa se está viendo clarísimamente con la relocalización en el nearshoring de las grandes fabricantes como Airbus y la presión política para mantener empleos locales, por supuesto asociado a ayudas públicas, pero todo esto está siendo un factor clave para redefinir el sector. Punto y aparte, merece el caso chino, que mediante la adquisición de empresas occidentales seleccionadas y fomentando la relocalización de capacidades industriales y de ingeniería a China, está consiguiendo, como decíamos antes, desarrollar su propia cadena de suministros. Y posiblemente sea el único país fuera de los países occidentales tradicionales que lo está consiguiendo. Al final, ya hemos dicho antes que su objetivo es tener un gran fabricante propio, y en el caso de India, con la estrategia del Make in India, que es una estrategia muy consolidada dentro del país, pues con estas dos estrategias prácticamente están forzando a los grandes fabricantes europeos y americanos a establecerse en estos países, bien sea con cooperaciones industriales o bien sea con joint ventures, por ejemplo en el caso de India con grupos industriales indios, pasando el rol de prime contractor o trasladando la producción dentro del país. En fin, esto es un fenómeno que ya existía de antes, pero que cada vez es más importante. Esta estrategia, tanto a nivel nacional, gubernamental, lleva asociada un acceso a presupuestos públicos de adquisición de los países, que llamamos para los prime contractors locales. Y no debería sorprendernos que en un país como India, a la vista de que en países como Estados Unidos de América hay estrategias similares y también existen prime contractor, no debería sorprendernos que estos nuevos países pues, estén aplicando de manera rigurosa e innegociable, podemos decir, estas estrategias, lo cual está llevando a ganar peso específico en el mercado. Otro punto importante es la producción más flexible. Ya hemos dicho antes que la pandemia del COVID ha tenido un impacto masivo en la cadena de suministro aeroespacial, con proveedores obligados a recortar rápidamente la producción y en algunos casos buscar fuentes alternativas para protegerse de quiebras o fallos de entrega de proveedores de un nivel inferior. Esto está llevando a acelerar procesos que ya se habían iniciado de transformación industrial y nos está llevando a procesos mucho más flexibles y enfocados hacia una cadena de suministros mucho más resiliente por un lado y eficiente en la era post-COVID. Los nuevos conceptos de desarrollo, sobre todo la producción y fabricación automatizadas, pueden ayudar a conseguir esta resiliencia y mejorar la eficiencia y la calidad del producto. Estos factores son claves en el desarrollo de nuevos programas de aviones de última generación y llevarán obligatoriamente asociadas una serie de nuevas tecnologías de última generación también que llevarán una adaptación de la cadena de suministros para cubrir estas nuevas demandas. Es cada vez más extendido en la industria y en los especialistas y también en los consultores la idea de que la automatización industrial y la digitalización van a seguir creciendo en importancia como palanca operativa. Hay muchas líneas de investigación y trabajos en marcha por parte de los grandes fabricantes y de centros de investigación para probar nuevos conceptos y fabricaciones más digitales, más automáticas, procesos robóticos, RPA, logística inteligente, maquetas digitales y en 3D, lo que llamamos el 3D Digital Mockup, muchos de ellos que ya existen, pero que cada vez van a ser más importantes. Incluso en campos como el mantenimiento de aeronaves, digitalización, existencia de enormes bases de datos, está permitiendo el desarrollo de conceptos como el mantenimiento anticipativo o preventivo
existiera un intercambio de información en tiempo real entre las aeronaves en vuelo, como decíamos antes, y los centros de mantenimiento para conseguir acortar los tiempos de parada y lanzar los pedidos de una manera lo más temprana posible. Además de las implicaciones industriales, estas nuevas tecnologías también van a permitir el desarrollo de servicios asociados a las plataformas del avión y pueden generar importantes fuentes de ingreso y ser claves en la eficiencia de las operaciones en aerolíneas, de nuevo con sus implicaciones en la cadena de suministros que antes mencionábamos. Con esto hemos hecho un resumen general de los factores importantes de la industria y con esto vamos a terminar la conferencia. Esta conferencia, el objetivo es no ser exhaustiva, no pretende dar respuestas detalladas a todos los problemas existentes, pretende poner de manifiesto los problemas actuales, definirlos y posteriormente en otras conferencias sucesivas podremos hablar de las soluciones concretas a estos puntos. Muchas gracias.